Muy buenas a todos, Roberto Granda del Club de los Viernes. Hoy está conmigo aquí en los estudios de la Contra TV Diego Barceló, que es economista, colabora y escribe en Expansión, en Libre Mercado, El Español, OK Diario, La Nueva España y además tiene un canal de YouTube que se llama Barceló y Asociados. Diego, bienvenido. ¿Qué tal, Roberto? Muchas gracias. Nada, a ti. Vamos a ver, Producto Interior Bruto, por ejemplo, ¿crece, va a caer? ¿Tenemos informaciones contradictorias según de quién vengan? A ver, lo que pasa es que a la gente le dan variaciones sin decirle qué están comparando. Entonces, cuando el Instituto de Estadísticas habló de una caída del 18,5%, estaba hablando de la caída del segundo trimestre contra el primero y de niveles desestacionalizados. Si uno compara el segundo trimestre contra el segundo trimestre del año anterior, da otra cosa. Pero lo importante es lo siguiente. El PIB de todo el año, o sea, el promedio de los 4 trimestres comparado contra el promedio de los 4 trimestres del 2019 va a dar una caída del orden del 14%, si no más. Y si es que a esta gente no le da por adulterar las cifras del PIB como ya han hecho con las cifras de los fallecidos por coronavirus. Para que la gente tenga una vara para comparar, en los 5 peores años de la crisis anterior, 2009, 10, 11, 12 y 13, el PIB cayó menos del 9%. Este año solo en este año, 14% o más. Entonces la crisis que viene, la crisis que se avecina, pospandémica podría decirse, va a ser incluso más dura que la del 2008. Sin ninguna duda. Hasta ahora estamos con anestesia general. Los ERTE están funcionando como una anestesia general y a pie de calle no se nota la gravedad de la crisis, que es sin dudas muchísimo más grave, muchísimo más violenta que la anterior, con el agravante de que la economía y en particular las cuentas del sector público están mucho más débiles que al comienzo de la otra crisis. En el 2008 la deuda pública equivalía al 40% del PIB. Este año va a pasar el 120%. Ya con eso solo uno se da cuenta que estamos en una situación verdaderamente dramática. Y además es posible que nos haya tocado el peor gobierno en el peor momento. Sin ninguna duda, un gobierno conformado por un mentiroso compulsivo y un comunista antisistema. O sea, no puede haber peor combinación en Europa y por eso los resultados son los peores de Europa. El aumento del gasto público, hablabas de eso también en tu canal, se presenta a veces como una solución. Muchos economistas dicen que el aumento del gasto público no es para nada la forma de debatir esta crisis. El problema del gasto público es que hay que pagarlo. Entonces, hay que pensar en el efecto que se ve y el efecto que no se ve. Pensemos en el plan E de Zapatero, que fue una verdadera calamidad con la que se dilapidaron más de 17.000 millones de euros. ¿Qué pasó? Durante 2 o 3 meses hubo gente que pudo trabajar haciendo glorietas, aceras, algunos pabellones, etc. Ok. Pero ¿qué pasa? Esa actividad que inicialmente se genera es a costa de destruir luego una actividad equivalente o superior por todos los impuestos que hay que cobrar a la gente para pagar esa deuda. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que tú ves la glorieta que se hizo con el plan de Zapatero, pero no ves la peluquería que cerró, el camarero que despidieron del bar de la esquina, etcétera, etcétera. Entonces, además de ese impacto, es decir, que el gasto público crea una actividad que por otro lado destruye, la economía, cuanto más importante es el gasto público, es más ineficiente. ¿Por qué? Porque se deciden con criterios políticos una mayor proporción del gasto total, cuando lo que nosotros queremos para que la economía y los recursos se usen de manera más eficiente es que el que mande en las decisiones de qué se produce es el consumidor, no el político, porque el político mira para sus intereses y el consumidor también, pero como los consumidores somos todos, lo lógico y lo más eficiente incluso desde el punto de vista económico es que el que mande es el consumidor. Claro, el ciudadano de pie a lo mejor sí que está viendo pues que ve que han cerrado algunos bares, que hay tiendas en su barrio que ya no van a levantar la persiana, pero en los números macroeconómicos, en Producto Interior Bruto, a lo mejor se pierde, pero lo va a notar realmente cuando se acaben los ERTE, cuando vea cómo está... Mira, esa es una gran estupidez que han diseminado la gente que en realidad no entiende de economía, creando la impresión de que hay una disociación, como que no tiene nada que ver el PIB con lo que le pasa a la gente. Es todo lo contrario. El PIB es la suma de todo lo que le ha pasado a la gente. Evidentemente no quiere decir que a todos les va a ir exactamente igual, porque hay gente que en este momento dramático que estamos viviendo, hay gente que ha conseguido empleo.
pero hay muchísimos más que lo han perdido. Entonces, las cifras macroeconómicas son fundamentales para entender lo que está pasando. Y otro ejemplo de por qué las decisiones de los políticos son contrarias a los intereses de la gente es las ayudas al sector automotriz. En España, 4 de cada 5 coches que se venden son importados. Por lo tanto, viene Sánchez, nos quita dinero a todos del bolsillo para ayudar a la compra de un coche que a lo mejor está fabricado en Francia, en Alemania, en Inglaterra o en Japón. O sea, es que no tiene el menor sentido. En economías abiertas, el impulsar el gasto para reactivar la economía no tiene el menor sentido. Una de las cosas en las que hubo también contradicciones es en los millones de ayuda de la Unión Europea. Se dice que esto nos va a venir bien, otros dicen se va a gastar, se va a dilapidar. ¿Qué hay detrás de esas ayudas, ese saco de dinero que nos va a llegar, supuestamente? Bueno, para empezar, lo que no se dice... A ver, la Unión Europea no genera recursos por sí misma, excepto algunos pequeños impuestos que tiene, pero básicamente no genera recursos propios. Todo eso es deuda, y esa deuda la van a tener que pagar los propios países que reciben las ayudas. Quiero decir, si uno toma los 140.000 millones que supongamos que España va a recibir entre préstamos y a fondo perdido, pero le quitamos lo que España va a tener que poner, es verdad que no lo va a tener que poner ahora, pero tarde o temprano va a tener que asumir su parte, el neto queda de unos 40.000 millones, que es un montón de dinero, pero que si se recibe a lo largo de 2 o 3 años, no alcanza para mover una economía enorme como la española, no alcanza. Lo único que nos puede salvar es una política económica sana. Es exactamente lo contrario de lo que están haciendo Sánchez e Iglesias. ¿Cómo es posible que no seamos capaces de tener algo que funcione con 21 ministros? ¿Son 21 o 23? Creo que 23. Y cuando la mayoría de países europeos se están apañando con la mitad. Bueno, y además un detalle es que acá hay una enfermedad, con cada gobierno que llega le cambia todos los nombres a todos los ministerios y entonces hay que cambiar toda la papelería, todos los carteles, todas las páginas web, Ministerio de Universidad, todos los dominios de internet, es una vergüenza. Cuando el Home Office y el Foreign Office llevan siglos llamándose igual. Pero más allá de eso, más allá también de que es verdad que como gesto es lamentable que se haya multiplicado la cantidad de ministerios, no sería tan grave si hicieran las cosas bien. Pero es que realmente además están demostrando una ineptitud total, todos, no se salva ni uno. Hay una cantidad de ministerios inútiles además que no se salva. No se salva ninguno. La ministra de Hacienda, comunista, ha conseguido disparar la deuda pública a niveles nunca vistos. La ministra de Economía es una burócrata de Bruselas, una señora muy educada, que habla idiomas muy bien, pero que no cumple ningún papel positivo. El ministro de Consumo, un comunista que todavía venera y elogia las políticas de la República de Alemania Oriental, donde la gente se jugaba la vida para pasarse al otro lado de Berlín. El ministro de Universidades no se sabe qué hace. La ministra de Educación no fue capaz de coordinar una vuelta al cole razonable. Es una vergüenza. El ministro de Consumo había citado a Alberto Garzón, que es economista, pero economista y comunista no es un oxímoron. ¿Sabes qué pasa? Un sistema que ha fracasado estrepitosamente en cada país que se ha intentado. ¿Sabes qué pasa? Hay un artículo ya de Mises de los años 50 donde habla de la enseñanza de la economía en las universidades. Y la enseñanza de la economía en las universidades está dominada por el pensamiento keynesiano. A mí, en la Universidad de Buenos Aires, no me lo mencionaron ni a Mises ni a Hayek ni una sola vez. Y Hayek ya había ganado el Premio Nobel de Economía. Y nombro específicamente la materia historia del pensamiento económico, donde se supone que hay que ver todas las ideas. No, Marx. Nos nombraron, sí, Marx, un tipo que estaba equivocado en historia, equivocado en economía, equivocado en sociología, todo mal Marx, pero sigue estando al orden del día. Entonces, como dice también el profesor Huerta de Soto, los alumnos de economía están entrenados para intervenir. Todo lo que te enseñan es intervención. Entonces, claro, de ahí que puede salir. Como no tenga la suerte que tuve yo de hacer un máster en economía con Alberto Venegas Lynch y te abre un poco la cabeza, estás perdido. Vamos a hablar de tu país natal, Argentina, donde el peronismo también ha sido un fracaso absoluto, luego hubo un regreso del peronismo. Aquí hay personas que se consideran, o una parte de la sociedad se consideran casi como referencias intelectuales, el propio Rejón, Íñigo Rejón, que tienen el peronismo y abiertamente elogian esas políticas peronistas en Argentina. Lo que pasa es que el peronismo es una cosa muy rara, porque no hay que olvidar que los 10 mejores... El único momento... Argentina está
en decadencia exactamente desde el 6 de septiembre de 1930, que fue el año del primer golpe militar. Desde ese momento hasta ahora, decadencia total. Pero hubo 10 años donde esa tendencia se invirtió y fue el gobierno de Carlos Menem con el ministro Domingo Cavallo. Y Menem también era peronista. Entonces, por eso a mí no me gusta generalizar, porque el peronismo, incluso hoy, tiene dentro gente con dos dedos de frente. Lo que pasa es que ahora han tomado todo los kirchneristas que son populistas de izquierda, digamos. Entonces, y bueno, y las políticas que aplican, evidentemente, son las absolutamente fracasadas. Políticas que, por otra parte, tampoco tuvo el coraje ni la convicción de cambiar el presidente anterior, Macri. ¿Y en España, económicamente, tiene sentido o es un dislate, por ejemplo, la moción de censura de Vox al gobierno? Mira, para mí es la única oportunidad, bueno, no la única. A ver, la situación puede empeorar hasta niveles inimaginables. Entonces, cuanto más tiempo estén en el gobierno Sánchez e Iglesias, peor va a ir. Bueno, y podrá tardar 1, 2, 3 años y la cosa irá peor. Entonces, ¿podemos aguantar? Sí, podemos aguantar, podemos bajar hasta el nivel de Ruanda, sí, podemos. Entonces, ahora, si uno quiere evitar la decadencia, en la que yo tengo experiencia, porque vengo, como decimos, de Argentina, yo sé lo que es un país que decae, ¿lo podemos evitar? Bueno, ¿qué hay que hacer? Y hay que sacar a esta gente por los medios legales y constitucionales del poder cuanto antes. Entonces, hay un partido que es Vox, que ha presentado una moción de censura. Para mí hay que aprovechar esa moción de censura para poner a un candidato independiente de prestigio, o sea, un tipo que no tenga nada que ver con ningún partido, y armar un gabinete de ministros con ministros del PP, del PSOE, de Ciudadanos y de Vox, de acuerdo a sus pesos parlamentarios, para completar la legislatura con un programa moderado, europeísta, y que haga todas las reformas que nos piden el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, que son todas reformas absolutamente razonables si es que queremos una economía competitiva y que genere empleo. ¿Y en este tipo de reformas se va a incluir la tijera? O sea, ¿va a haber recortes que puedan ser traumáticos? Hay gente que te dice, no se puede recortar el gasto porque el 80% es gasto social. Y entonces presuponen que todo ese gasto social está bien gastado. Te doy un ejemplo. Asturias es una región donde hoy hay prácticamente 12.000 niños de entre 11 y 19 años, 12.000 prácticamente menos que hace 15 años. 12.000 menos que hace 15 años. Hace 15 años todos los chavales iban a las escuelas. Por lo tanto, hoy tiene que haber un montón de aulas que están vacías. Sin embargo, el gobierno de Gran Barbón está continuando las obras del gobierno anterior y sigue construyendo institutos. Entonces ellos te pueden decir, no, estamos gastando en educación. Vale, pero es un gasto absolutamente innecesario, porque vos ves la escuela, entonces la gente dice, muy bien, ven la escuela, pero esa escuela va a generar empleos innecesarios, un mantenimiento innecesario, y todo a costa ¿de qué? De la gente que trabaja, que le tienen que sacar dinero para pagar eso. Regiones de un gran arraigo socialista como Asturias, como Andalucía, que tuvo 40 años de socialismo, siempre han vivido en una regresión, en una involución, y sin embargo parece que cuesta que la idea cale en la gente de que socialismo es igual a miseria económica, no miseria en el sentido cubano, pero sí que esas... Bueno, no en el sentido cubano, de momento, porque necesita más tiempo, pero el camino es ese, es ese. A mí lo que me preocupa es lo siguiente. En Venezuela yo conocí gente en el 99 y gente que no era tonta, gente con máster en Harvard, que habían votado a Chávez por la corrupción. Muy bien, nadie se podía imaginar lo que pasaba. Si alguien hubiera anticipado esto, dirán, no puede pasar. En Cuba, lo mismo. En Argentina, lo mismo. Y aquí también. Acá creemos que porque estamos siempre la respuesta es, no, estamos en la Unión Europea, eso no puede pasar. ¿No reventó Grecia estando en la Unión Europea? ¿No reventó Chipre estando en la Unión Europea? ¿Y nosotros qué somos, los mejores? No, nosotros podemos reventar y podemos ir muy para abajo. Yo te doy una idea, un dato. El salario promedio en Rumanía es de 700 euros por mes y en España es de 1.700. Quiero decir, ¿podemos ir al nivel de Rumanía? Perfectamente,
pero le tenés que dar tiempo, porque el socialismo es una tarea de demolición lenta. Digo, lo que decías de Venezuela, hablas con la gente que decía, sí, no, claro, si aquí se votó mucho a Chávez y gente preparada, pero porque nos hablaba de que iba a acabar con la corrupción, de que iba a acabar con la casta, ese vocabulario que nos suena, ¿verdad? Y en realidad creían, porque claro, venían de una corrupción brutal, pero lo veían como un salvador, eso fue exportado a España. ¿Sabes cuál es el problema con la corrupción? Y esto es antipático de decir, hay corrupción en la política porque hay corrupción en la sociedad. La misma gente que se queja de la corrupción de los políticos no duda en engañar al seguro para que le dé una indemnización que no merece. No duda en trabajar en negro, no duda en comprar de contrabando. O sea, todas las cosas que... Entonces dices, no, bueno, si ellos lo hacen, yo también. A ver, ¿tú no quieres vivir en una sociedad sin corrupción? Sí. Bueno, entonces empieza tú siendo no corrupto. Hay una canción de Michael Jackson que dice, si querés cambiar el mundo, primero mira al espejo. Y es verdad. Los políticos son un reflejo de la sociedad, al final los hemos votado nosotros. Lógico. No nosotros, concretamente tú y yo, me refiero, nosotros como sociedad, como ciudadanos, Exacto. hemos votado lo que hay. Y es verdaderamente lamentable, y en parte también hay que achacarlo al sistema electoral, que tiene parte de culpa, porque hay muchas provincias donde se votan 3, 4, 5 diputados, donde uno los puede conocer perfectamente y la gente los vota igual. O sea, no pasa lo que pasa en Madrid o en Barcelona, en todas las comunidades autónomas. Sin embargo, la gente vota y se queja, no, presidente. No, los candidatos son deplorables y el nivel que hay en la política es deplorable. Y bueno, y si nosotros lo seguimos aceptando como sociedad, bueno, seguimos votando mediocres, gente indocumentada, intelectual y profesionalmente, y los resultados van a ser así. Si encima son comunistas, bueno, Digo, mucha gente se desencantaba, ¿no? Podemitas de primera hora, como se puede decir, cuando, por ejemplo, Pablo Iglesias compró el chalet en Galapagar, y dan ganas de decirles, pero vamos a ver, ¿esto qué piensas? Que no se podía saber, como el mantra, ¿no?, de la pandemia. Esto ha pasado en todos los países comunistas, los líderes han acabado siempre enriquecidos siempre. Y viviendo... O sea, eso es lo mismo que los sindicalistas. Los sindicalistas y los comunistas siempre se enriquecen ellos y la gente no. A ver, por un lado es desesperanzador, pero por otro lado uno ve que hay países que lo hacen bien. Lo importante es, lo que hay que entender es muy simple. El político, hay alguna excepción, pero en general el político es nuestro enemigo. Por lo tanto, al político hay que recortarle la cancha, hay que su terreno de juego sea lo más limitado posible. Esa es la idea liberal, ¿verdad? Claro, pero el que entienda eso, ya está. Lo que pasa es que hay mucha gente que piensa, por ejemplo, con las ayudas, que va a pillar algo. Pero aunque pille algo, por lo que tiene que pagar, para pagar a todas las demás, pierde. El neto es que perdemos todos. Y hay, otra idea que es fundamental. Entonces ahí viene él y dice, no, yo total no pagué nada. Mira, aunque supuestamente los impuestos lo paguen únicamente los ricos, que tú también pagas el IVA hasta cuando vas a tomarte un café, pero olvidémonos de eso. Aunque lo paguen solo los ricos, si el rico paga impuestos, no puede ahorrar. Y si no puede ahorrar, no hay dinero para financiar la inversión. Y si no hay inversión, no hay creación de puestos de trabajo. Y si no hay creación de puestos de trabajo, vos no laburás. Entonces, eso es lo que hay que entender. Entonces, aunque todo lo paga el rico, el gasto público es nuestro enemigo. Y el que está detrás del gasto público es el político. El político es nuestro enemigo. Hay que entender eso. Y esto no es ni siquiera liberal, ni de derecha, ni de izquierda. Es de sentido común y de cualquier tipo que haya estudiado algo. O sea, ¿qué más se necesita para constatar en España que la clase política es lamentable y que lo que nos conviene es reducirle su margen de acción todo lo posible? Hombre, el que no lo ha visto todavía, porque, no sé. Diego, y para terminar, una previsión para el 2021, que no sea muy, muy pesimista. Mira, te repito, si la moción de censura tiene éxito y el presidente es Manuel Pizarro, el año que viene puede estar empezando un proceso de crecimiento espectacular, donde la tasa de crecimiento puede ser inimaginable. Digo, hay gente que dice, no, pero el liberalismo, ¿esto cuándo funcionó? En Alemania de posguerra no había ni para comer, literal. Las ciudades eran escombros, literal. Y en 35 años era una potencia mundial. ¿Por qué? Porque estaba Konrad Adenauer y el ministro de Economía, Ludwig Erhard, que aplicó las ideas que defendemos en el Club de los Viernes, que son todas las ideas que también vamos a intentar difundir a través de un nuevo medio digital, que es la Trinchera Digital, que va a ser la tribuna abierta a todos los socios del club para poder difundir estas ideas.
La trinchera digital para escribir artículos del Club de los Viernes y difundir ese tipo de ideas liberales. Pero Diego, la moción de censura es muy difícil que triunfe. Vale, y será una constatación más del deplorable nivel de nuestra dirigencia política, porque si a este gobierno, donde el presidente lamenta el suicidio de un terrorista y no es capaz de condolerse de las víctimas del terrorismo, entonces, si ese gobierno no lo quita, es que esta clase dirigente es de un nivel moral e intelectual tan bajo que no merece ni siquiera ser saludada. Diego Barceló, economista, muchas gracias por estar hoy en la Contra TV. A ti. ¿Te ha gustado el vídeo? ¡Perfecto! Ayúdanos con un me gusta y compártelo en tus redes sociales. Suscríbete a nuestro canal y no te olvides de darle a la campanita. Déjanos tus opiniones y comentarios.